Hace apenas unas semanas, después de una larga correría por África, llegábamos a Botsuana. Después de ver los estragos de la cacería ilegal en países como Kenia, Tanzania y Zimbabue. A la llegada al aeropuerto de Gaborone, su capital, parecía que Botsuana sería prometedora, particularmente por la escultura de un elefante que nos daba la bienvenida. Un elefante, curiosamente, hecho de colmillos de elefante muerto. ¿Esto cómo puede ser? Colmillos de elefantes que murieron de manera natural, encontrados muertos en la selva, que cumplieron su ciclo como debe ser. Esta estatua es un símbolo del compromiso del gobierno de Botsuana y de su gente por proteger esta especie. Es absolutamente hermoso. Lo paradójico es que también lo pone a uno a pensar en todas las toneladas de marfil ilegal que se decomisan al año, que puestas en numeritos de colmillos le hacen ver a uno los miles de elefantes que se sacrifican cada año por el maldito mercado del marfil. Pero bueno, Botsuana muy comprometido. Y es que desde el 2014, a raíz de una pérdida de su vida salvaje del 30%, el gobierno del presidente Lankama impuso una prohibición a la cacería de fauna silvestre, en especial de los elefantes y los depredadores, para frenar la cacería furtiva en su país, proteger la vida salvaje y posicionar a Botsuana como uno de los países más comprometidos del mundo y en especial de África con el medio ambiente. Este es el sol ardiente de Botsuana, un atardecer impresionante. En este lugar se aprecia tanto el agua que la moneda se llama pula, que significa agua o bendición. Botsuana soportó una de las sequías más largas de la historia, 30 y pico de años. El 40% de su territorio son parques nacionales y el casi 90% de su territorio es el desierto del Kalahari. Imagínense si apreciará el agua. Por eso uno de sus lugares más emblemáticos es el delta del Okavango. Su capital es Gaborone y tiene un presidente que ha prohibido la caza completamente en cualquier parque nacional. Su bandera, que tiene varios colores, entre ellos el azul es por el agua, porque aquí el agua es bendita porque sufrieron una sequía milenaria. El blanco es por su idioma y el negro es por el color de piel de la gente de Botsuana, africanos. Y juntos significa la unión. Como ya les había dicho antes, su moneda es la pula y tiene la frontera más chiquita del mundo, solo 150 metros, con Zambia. También tiene frontera con Namibia y con Zimbabue hasta donde me acuerdo. Botsuana, un país que vale la pena conocer. El cambio de una pula es 10 pulas, $1. Habíamos llegado a Botsuana, exactamente a la zona de Maun, después de conducir por 8 horas y 810 kilómetros desde Windhoek, capital de Namibia, lo cual ya era una aventura. No solo porque la fauna silvestre constantemente cruza las carreteras, sino que por la influencia inglesa en la colonia, pues allá se maneja al revés, con el timón y la vía a la derecha. Así que hay que andar muy concentrado para no meter la pata y ganarse un par. ¡Yeah! ¡Ah! Mira mamá, sin las manos, no mentiras. Inteligencia vial. A pesar de las muchas advertencias, además de un elefante, tan solo se nos atravesaron los burros. Hay muchos burros y mucho ganado en Botsuana y lo dejan pastando al lado de la vía. Hay que tener cuidado, pero a pesar del viaje tan largo, los burros y las angostas vías, estábamos contentos. Al fin y al cabo, entrábamos al país más comprometido con el medio ambiente de toda esta parte del mundo. Se independizaron hace 50 años de los británicos. Porque ustedes saben, muchos países africanos han tenido guerras civiles, dictaduras, etcétera, en todas estas nuevas independencias, porque son países realmente jóvenes, porque hace muy poco se liberaron de las colonias europeas. Y hay una cosa maravillosa, y es que aquí eso de la cacería de trofeos, la gente que paga para matar leones y elefantes, para colgarlos en las paredes, está totalmente prohibido. Y tiene un presidente que es una berraquera porque es un conservacionista y ha mantenido la línea de otros presidentes. Así que mientras siga el actual gobierno de Botsuana, esperemos que nada cambie. Este país se irá dedicado a la conservación, no habrá cacería en ninguno de sus parques nacionales y bueno, esperemos que no tengan muchos problemas de poaching. Es una de las economías en más crecimiento del continente y es un país que no será rico, pero que trata de ser justo y digamos
donde haya algo de igualdad. Por si quedaron locos con las fotos, les aclaro. Miren, este es el expresidente que dedicó su gobierno al medio ambiente y prohibió la cacería. Y este es el nuevo presidente, el calvito, que asumió la presidencia diciendo que continuaría estas políticas cero cacería. Veremos. Ahora sí, sigamos. Habíamos conducido hasta aquí no por coincidencia, sino porque la ciudad de Mahón es un epicentro desde donde se mueve casi toda la actividad hacia el mítico delta del Okavango. Y para tratar de verlo en todo su esplendor, decidimos hacer un sobrevuelo en helicóptero. Despegamos del aeropuerto de Mahón hacia las 4 de la tarde, cuando la temperatura empieza a suavizar un poco y la luz del sol deja de ser tan cenital. A los pocos minutos dejamos el área urbana y nos encontramos con una inmensa planicie atravesada por algunos hilos de agua y salpicada de pequeños lagos. El delta del Okavango es único en el mundo. Se conoce como delta a esas desembocaduras de los ríos que se ramifican y forman pequeñas islas y meandros. Pues este delta, formado por el río Okavango, que nace a cientos de kilómetros de Angola, atraviesa Namibia y finalmente llega a esta parte de Botsuana para simplemente desaparecer, es el único delta en el mundo que no desemboca en el mar, sino que simplemente se evapora. Se lo traga la tierra al encontrarse con el desierto del Kalahari. Desde el aire podíamos ver grupos de elefantes caminando plácidamente, también jirafas y grandes grupos de aves principalmente. En algún momento nos encontramos una manada de búfalos dispersa en uno de los canales de agua. Nos habían dicho que tal vez podríamos ver a los depredadores, pero desde esa altura y a la velocidad del helicóptero no debe ser algo muy fácil. Y aunque más allá de las jirafas, los elefantes, los búfalos y las aves, por momentos esto solo pareciera un inmenso potrero, tal vez no llegamos exactamente a las mejores fechas, hay que decir que entre los meses de julio y septiembre, especialmente en agosto, el delta se llena de agua cubriendo un área de entre 15.000 y 22.000 kilómetros cuadrados, creando un ecosistema único y espectacular que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Pero aún, en esta época más bien seca, la experiencia de sobrevolarlo en un helicóptero sin puertas, donde uno prácticamente va asomado de cuerpo entero sobre la sabana, es una experiencia espectacular, sobre todo cuando se cruza uno con la fauna africana. Después de esta experiencia, regresamos del sobrevuelo casi al atardecer. Bueno, el delta del Okavango es el único delta en el mundo que no termina en el mar. Nace en Angola y va bajando casi hasta llegar al Kalahari. Y al final, pues como su nombre lo dice, un delta se ramifica en una cantidad de brazos de agua que de pronto desaparecen en el subsuelo. Son 5 brazos los que forman el total el delta. En la época lluviosa la extensión es realmente inmensa, pero se reduce bastante en la época seca. Lo que preocupa a mucha gente es que cada año el delta se hace menor, más angosto. Cada año les llega menos agua y muchas personas temen hacia el futuro que desaparezca. Algunos piensan que puede ser un síntoma del calentamiento global. La vista desde el aire del delta del Okavango había sido espectacular, pero no puedo negar que esperaba ver más animales y me imaginaba el delta como un parque nacional apartado, lejos de la civilización y del humano. Y aunque es mucho más grande de lo que nosotros recorrimos, se sentía y se veía la presión del hombre sobre el ecosistema, en forma de una cerca que delimita las comunidades humanas con las áreas que están protegidas y dedicadas a la fauna. Dejamos el helicóptero con la promesa de recorrer al otro día el delta en balsa y a pie. Según lo que habíamos visto en las recomendaciones por internet, esta es una de las 10 mejores experiencias para hacer en el mundo. La manera de recorrer el delta del Okavango es en esta balsa tradicional conocida como mokoro, ¿no? Yes, I say it good. Yeah, mokoro. Mokoro. Solían ser de madera, pero ahora las hacen en fibra de vidrio. Y lo bonito de hacer este viaje en el delta del Okavango así es que uno ayuda a la comunidad local que ha cambiado su tradición de cacería y un poco de la pesca para hacerla del turismo sostenible, que creo que es el futuro de muchos ecosistemas aquí en el delta del Okavango. Ilusionados abordamos el Mokoro. El calor era abrasador, así que desplazarnos por estos laberintos pantanales era bonito y refrescante. Empezamos entonces a ver una gran cantidad de hermosas flores acuáticas y nos enteramos de que ellas son uno de los grandes encantos del delta. Una de las especies que la gente más viene a ver al delta del Okavango no es ni la jirafa, ni el elefante, ni la cebra, ni el búfalo, no, sino el lirio acuático o water lily. El water lily cuando está blanca es porque no ha sido polinizada y cuando está púrpura es porque ya ha sido polinizada. O sea, como quien dice, la blanca es pura
ahí virgen, y a la otra sí ya le hicieron el favorcito. Bueno, estamos acá en la mitad de nuestro safari por el delta del Okavango. Estamos con nuestro guía, está acá, se llama Top Gun, en serio. Hi Top Gun, Hi. how are you? Good, and you? Sí, como lo oyeron, nuestro guía se llama Top Gun, como la película. Y pues acompañados por Top Gun, emprendimos el famoso safari a pie, con grandes expectativas. Ahora, después de dejar el Morocco o canoa, vamos a hacer la parte de safari que es a pie. Y hay que hacerla pues en silencio, un poquito ruido. Porque por ejemplo un elefante se puede sentir molesto si nos oye y eso no es muy seguro. Aquí vamos siguiendo a nuestro guía Top Gun. Pasaban las horas y nos estábamos deshidratando y hasta ahora lo único que habíamos visto era popó de jirafa. Esto tan chiquito es un bollo de una jirafa, a pesar de que son tan grandes, eso es porque son rumiantes y tienen 4 estómagos. Pero lo curioso es que este es el bollo de un macho, es redondito y con esta forma, mientras que el de las hembras es más larguito. Curiosidad de esta especie, como quien dice, en las jirafas cada quien la caga a su manera. Huellas de estiércol, pero de jirafas nada. Entonces volvimos a ilusionarnos cuando nuestro guía nos señaló una huella que marcaba el camino de los elefantes. They make a trail because they can't, swing the body. They have to straddle them. Yeah. But with the elephant, they make a path smooth because they can swing their body. That's why they call them movers and shakers. Bueno, hay que decir que para hacer disque una de las mejores cosas para hacer en el mundo según TripAdvisor, Lonely Planet y todas esas vainas, el safari a pie resultó una verdadera decepción. Chupamos calor y no vimos ni un elefante, ni jirafas, ni leones. Apenas un tímido babuino por allá como a 2 cuadras que no se dejaban acercar. Un grupo de aves en un charquito que apenas nos vieron salieron volando. Y water lilies hasta que nos supo a cacho. Seguramente esto será otra cosa cuando se inunda el delta, pero nosotros vinimos tal vez en la época equivocada. Pero bueno, aprendimos bastante sobre popó, no solo el de la jirafa, sino cualquier popó, que es la comida favorita, la salacuna, la subsistencia, mejor dicho, todo para esta criaturita, el escarabajo estercolero o pelotero. Bueno, en la naturaleza lo que para algunos es popó y desecho, para otros es alimento. Ese es el escarabajo estercolero, que es un animalito que, como su nombre lo dice, vive del estiércol, o sea, de lo que desechan otros animales. Sí, ahí donde lo ven este animalito que literalmente le toca comer todos los días, pues es un auténtico reciclador en la naturaleza. Tal vez a uno le dé asco, pero los egipcios, que eran tan sabios, los consideraban signo de resurrección, de renacimiento, y yo diría que de reuso y reciclaje. En la naturaleza procesan las proteínas y los nutrientes que se desperdiciarían en el estiércol, y son aportadores tan buenos de la tierra que en Australia los reproducen, los venden y los usan en las fincas, hágame el favor. Bueno, y les tengo otro dato interesante aquí desde Botswana. Este animalito, este antílope que lo vimos aquí y en toda África, el impala, es llamado con un poco de humor negro el McDonald's de los felinos aquí en este continente. Pues porque es como una comida rápida para los leones, los leopardos y guepardos o chitas. No, y además porque cuando uno los ve desde la retaguardia, pues tienen una línea en el culito que parece la de McDonald's. Mejor dicho, aparentemente esta clase de antílopes andan por ahí por la selva con un letrero que dice "cómanme, cómanme". Curiosidades de la naturaleza. Bueno, no vimos el delta en su esplendor, no vimos casi nada, esa plática se perdió, pero estábamos felices porque al fin y al cabo estábamos en el único país de África que tiene totalmente prohibida la cacería de fauna silvestre. ¡Qué belleza! ¿Tanta belleza así durará? Nos fuimos de Botswana con una visión de esperanza y la felicidad de ver un gobierno comprometido con la gente y el planeta más que con los grandes capitales. Pero como parece que cualquier cosa que se quisiera hacer por el planeta y las especies no dura, una nueva noticia apenas conocida hace unas horas nos llenó a todos los amantes del medio ambiente de miedo y preocupación. El nuevo gobierno de Botswana ha anunciado que reabrirá la cacería deportiva de elefantes y otras especies. Los argumentos son que el número de elefantes ha aumentado de 54.000 a 130.000 y que asimismo se ha incrementado el conflicto con los humanos. Se acusa a los elefantes de destruir cosechas, alambrados y hasta de atacar a los humanos. Lo que no se ve en la noticia, el nuevo gobierno de Mokgweetsi Masisi
contemple el hecho de que la mayoría del conflicto humano con los animales salvajes, elefantes en este caso, se da por la abrumadora invasión del hombre a sus territorios, de que campesinos y agricultores en Botsuana y en muchas partes del mundo, a diario, le corren la cerca a los límites de las reservas y parques nacionales y que también casi a diario deforestan bosques primarios y hacen quemas para convertir los terrenos de los santuarios en potreros para la agricultura y la ganadería. En el mismo reporte, el nuevo gobierno dice que el estudio se ha realizado de la mano de todos los sectores implicados, como autoridades locales, comunidades afectadas, ONGs, empresas turísticas, conservacionistas, investigadores y otras partes interesadas. Pero al mismo tiempo, en la página de Facebook del Ministerio del Medio Ambiente, Conservación de Recursos Naturales y Turismo de Botsuana, se afirma, aunque no se dan números ni precisiones, que el número de depredadores también ha aumentado y con él los ataques al ganado. El gobierno afirma que toma la decisión en favor de la gente, pero algunas voces lo acusan de estar haciendo una medida populista de cara a las próximas elecciones. Hay que decir que aunque el número de elefantes en Botsuana ha aumentado, a nivel global el número decrece y se disparan las cifras de elefantes asesinados al día en África a un ritmo de 100 elefantes muertos al día, más de 36.000 al año. El gobierno de Botsuana dice que la cacería se hará de manera humana y que se hará de manera legal, aunque para muchos conservacionistas la expresión cacería humana ya es un oxímoron. Para muchos otros la gran preocupación es que esta cacería legal, entre comillas, le dé más espacio a la cacería furtiva y a los poachers y se convierta en un arma legal para los traficantes, y que en un país pequeño y pobre como Botsuana el peso del dinero y el tráfico ilegal y el negocio de la cacería para trofeos termine corrompiendo la norma. Se estima que antes de la llegada de los gobiernos coloniales de Europa por las sabanas y montañas de África habían caminado unos 20 millones de elefantes libres y que después del arrasador apetito colonial y la fiebre de la cacería furtiva, así como el tráfico de marfil, para 1979 solo habrían quedado 1.3 millones. Eso fue hace 40 años. Al día de hoy solo quedan 144.000. Y con esta nueva medida de Botsuana, de los pocos países que protegían plenamente al elefante, las cifras de muertes se incrementarán mucho más rápido. Hola mis queridos amigos dolientes de este planeta aguantador y sufrido que es que ya no aguanta más. Cada vez que se trata de hacer algo bueno, mejor dicho, la señora Theresa May, que es la primer ministro de Inglaterra, que es bien goda, así es como un duquecito, mejor dicho, ella quería dejar una cosa buena, que era una medida para que Inglaterra para el año 2050 tenga emisiones cero de gases de efecto invernadero, o sea, una medida para estimular las empresas y para que dejen de usar y producir gases de efecto invernadero. Pues ya salió el canciller, porque siempre hay una voz por allá, alguien, quién sabe qué interés económico, a quién representa, qué lobby, qué pláticas le están pasando a decir que cómo así, que eso le va a costar a Inglaterra 1 billón de libras esterlinas. Imagínense, escandalizado el gobierno de Inglaterra porque va a perder 1 billón de libras esterlinas. Bueno, eso más o menos es por ahí un poquito menos de lo que perdimos en esta potencia Colombia en Reficar. O sea, hagan ahí el cálculo de cuánto se perdió en Reficar, que Inglaterra está escandalizado porque eso le costaría llegar a emisiones de cero. Por hecho, nosotros podríamos hacerlo 2 veces, papá. Y mientras tanto, nuestro querido Platanal, que aquí sí no se respeta es nada, acaban de quitar una medida cautelar que había para proteger la zona de Salento, patrimonio de este país, donde está nuestro árbol nacional, donde vienen los turistas, me han dicho, casi que salen los catálogos de nuestro país, para abrirle las piernas a la megaminería. Bravo, muy bien, señores funcionarios públicos, muy bien por el Quindío. Fuentes internacionales, Reuters, porque ahora toca enterarse de este país es por las fuentes internacionales, Reuters, New York Times, esa vaina, porque aquí ya no saben en quién confiar ya. Semana que aquí no me dio, leía, echaron a Daniel Coronel y eso se quedó así. Y como si nada, el señor López, eso se quedó así. Entonces toca investigar. Y en Reuters dicen que alrededor de una tercera parte de los guerrilleros desmovilizados de las FARC que entraron al proceso de paz estarían volviendo a la clandestinidad. O sea, ya una tercera parte que nos va a quedar de tal proceso de paz. Y todas las zancadillas que ha tratado de ponerle su majestad Uribe y su presidente Duque al proceso, ¿qué nos va a quedar del proceso de paz? Pues una cantidad de criminales perdonados, porque en la JEP se perdonaron crímenes de una cantidad de personas de las FARC, y no solo de las FARC, del ejército, gente que cometió falsos positivos, también del para, o sea, una cantidad de criminales que perdonamos para que hubiera paz, y no nos va a quedar paz. Y ahí firmó finalmente Duque la ley estatutoria de la JEP en estos días, hay como a las malas, y allá va esa gente a la clandestinidad. Uno
uno, porque unos ya están corrompidos, dos, porque están matando a muchos de ellos, porque es que ven que no hay garantías. Es que en este berraco país uno de ciudadano puede querer la paz, pero definitivamente los intereses oscuros de quién sabe qué parece que primaran, y como que el negocio es la guerra, y para allá vamos otra vez de cabeza. Qué tristeza. ¿Y se entera uno por dónde? Por Reuters. Definitivamente es que Colombia tiene gente muy buena, porque es que yo no sé cómo avanza en este país, donde si algo puede salir mal, termina saliendo peor. Este país que se ha ensañado con sus niños, que en la guerra fueron reclutados, que en la vida diaria son maltratados en sus familias. De uno casos tan terribles como esta niña, terrible crimen en Buenaventura, una niña además huérfana de la guerra. ¿Qué más le podía dar este país a esta pobre niña que termina siendo asesinada de esa manera? Están esta semana en las audiencias del señor que asesinó a la niña Zamboní, para que se den cuenta que esos crímenes hediondos pasan en todos los estratos sociales. Y entonces, ¿qué queda? Otra vez la polémica de si ponemos la cadena perpetua para violadores y asesinatos de niños, que es una cosa de la que venimos hablando nosotros desde cuando Gilma Jiménez estaba viva. Hicimos el programa de Garavito. Lo que pienso yo ahora desde la perspectiva del tiempo es, en este país que todo lo politiza, si llegan a hacer esa cadena perpetua, sería muy bueno, pero primero sería bueno que por lo menos la ley se cumpliera, porque este es un país lleno de leyes que no se cumplen, un país donde el derecho no está hecho para demostrar la inocencia o la no inocencia de la gente, sino un país donde unos tinterillos, unos leguleyos se hacen multimillonarios sacando de la cárcel a criminales de 7 suelas, simplemente buscándole la trampa, la formita, la ley, retrasando los procesos, la leguleyada. El país de los testigos falsos, el país de los jueces comprados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que lo que necesitamos es encima de eso? Yo no sé, pero algo tiene que pasar, porque pucha, nuestros niños no aguantan más. Sí, Colombia, el país donde se cumple la ley, país donde el señor Lyons, ladrón de cuello blanco, ¿no? Condenado por robarse la plata de la salud de su departamento de Córdoba, pues este señor Lyons que se robó la corte, ¿cuál es la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia lo acaba de librar de pagar la indemnización de la plata que se robó. No, o sea, sí, hagan todas esas penas y todas esas vainas, que al fin y al cabo esos palos de ruana, porque los ladrones de cuello blanco como el señor Lyons, descarado, ahora, quién sabe de dónde salen estas, porque uno se empieza a imaginar una cantidad de cosas. ¿De dónde sale que no tenga que pagar la indemnización? O sea, roben, hijo de madre, roben, que después no van a tener que devolver nada. Yo, ¿por qué no fui político, hijo de madre? ¿Por qué tendría apartamento en Europa en este momento y no? ¿Saben qué? Dejar así, eso, ¿saben qué? Emborrachémonos, trabémonos, que se puede. Este país. A mí, la verdad, siempre me pareció una medida estúpida, o sea, una medida totalmente retrógrada, la prohibición del código de policía del consumo de alcohol en las calles y la dosis mínima, y eso de que la policía salga a perseguir marihuaneros bajo que así se controla el micro, así vamos a parar. En vez de tener la autoridad y para parar estos carteles exportadores de droga, de verdad, de meter a los carteles del microtráfico a la cárcel, que les quedó grande. No, querían salir a coger marihuaneros y meterlos a la cárcel y darle como una puerta abierta ahí para el abuso de la policía y unas medidas reculas. No es que me parezca fantástico que la gente ande tomando trago en la calle ni fumando marihuana en todas partes, pero es que desde un principio lo que debería hacer un gobierno es prevención, papá, prevención con las drogas, con la educación sexual, pero no, eso aquí no. Aquí es fanatismo religioso, viejas viatas con unos argumentos por allá del Antiguo Testamento que uno dice, pues pucha, no vivimos en la Edad Media. Pues bueno, la Corte Constitucional ahí como en una dijo, les tumbó 2 medidas y resulta que ha dicho que va contra el libre desarrollo de la personalidad, prohibirle a uno hacer esfuerzo, vale, no sé, no es que me parezca lo más lindo, pero me parece que la policía tiene mejores cosas que hacer, y sí me parece que hay que combatir el consumo de drogas, pero empecemos a ver por el trago, que la droga que más jode gente en este país es el alcohol. ¿Dónde están las campañas para que los chinos no estén emborrachándose de los 14, 15 volviéndose alcohólicos desde la adolescencia? ¿Cuántas familias no hemos padecido primero por el alcohol? Pero no,
como paga impuestos, ¿saben qué? ¿Por qué no hacen como Portugal? Miren, investiguen un poco. Portugal legalizó el consumo completo de todas las sustancias, se dedicó a la prevención y pasó en un proceso de 15 años a convertirse en un país modelo en Europa y en el mundo. Investiguen, miren cómo cayeron las cifras, tratando al consumidor de drogas no como un delincuente, sino como un enfermo. Ahí les dejo el dato. Pero no, es aquí lo que hay que salir. ¿Dónde está mi procurador Ordóñez, que lo estamos necesitando aquí para que ponga el derecho a este berraco país? He dicho.